¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, que nuestro Padre esté bendiciendo en esta mañana cada una de sus vidas. Vamos a continuar con el desarrollo de esta maravillosa carta. Estamos viendo desde hace algunas semanas este pasaje que comienza en el capítulo 2 y se extiende hasta el capítulo 3. Hoy vamos a estar considerando los versos 17, 18, 19 y 20. Son el tema que vamos a estar abordando. Estamos en presencia de uno de los textos que genera cierta complicación de la primera carta de Pedro, uno de los textos que podríamos mencionar como difíciles de entender. Sin embargo, vamos a ver algunos argumentos en el mismo texto, vamos a ver algunas observaciones que nos van a ayudar a poder tener un buen entendimiento de este texto, a poder comprender este pasaje y a poder ver algunas posibilidades o probabilidades, que es importante cuando no tenemos la certeza. Concentrémonos para comenzar en el verso 17. Recuerden que el verso 17 sigue el hilo conductor de todas las ideas que Pedro quiere plantear a lo largo de este pasaje, que tiene que ver con la buena conducta del cristiano. El cristiano debe desarrollar una buena conducta aún en medio de una circunstancia de persecución, aún en medio de sufrimiento, aún en medio de padecimientos, aunque estén sufriendo injustamente, el cristiano debe desarrollar una buena conducta por varias razones. Porque esta es la voluntad de Dios, según el capítulo 2, versículo 15, lo hacemos por causa del Señor, lo hacemos con el propósito de que aquellos que murmuran de nosotros, según el capítulo 2, versículo 12, como de malhechores, puedan llegar a glorificar a Dios. Todos estos propósitos ya lo hemos estado desarrollando ampliamente en nuestras clases anteriores. Ahora, fíjense el verso 17, comienza diciendo: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hay un llamado entonces a que si vamos a padecer, debemos padecer por hacer el bien. De hecho, Pedro va a comenzar el verso 17 diciendo: porque mejor es, porque mejor es. Y esa expresión o esa palabra mejor tiene que ver con más fuerte, más noble, mayor. Lo que Pedro quiere decir es que es mucho más noble, es mayor delante de Dios el hecho de que padezcamos por hacer el bien. Recuerde que en el capítulo 2, en el verso 20, Pedro va a hacer una pregunta un poco retórica. ¿Por qué? Porque en el 2:20 va a decir: pues qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis. Y es una pregunta retórica. ¿Por qué? Porque Pedro sabe muy bien la respuesta. El padecer por haber pecado no tiene gloria. ¿Por qué? Porque son consecuencias de nuestras decisiones o de nuestra mala conducta. Pero termina el verso 20 diciendo: mas si haciendo lo bueno sufrís. Ahí está la diferencia. El sufrimiento que es producto de hacer lo bueno. Cuando nosotros sufrimos por seguir el bien, cuando nosotros sufrimos por hacer lo bueno, cuando nosotros sufrimos por desarrollar en nuestras vidas la voluntad de Dios, mira cómo termina el verso 20. Y lo soportáis, este sufrimiento ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces el llamado que hace Pedro en su carta, el llamado que hace Pedro en este pasaje, es que si vamos a padecer, el padecimiento sea por hacer lo bueno. Por eso, cuando vemos el capítulo 3, verso 17 que estamos abordando, Pedro va a decir: mejor es que padezcáis haciendo el bien. Y como dije hace un momento, la palabra mejor tiene que ver con más fuerte, más noble. Esto realmente es aprobado delante de Dios. Los cristianos a los que Pedro le escribe están padeciendo por hacer el bien, están siendo perseguidos, están sufriendo de manera injusta. De hecho, la Nueva Versión Internacional traduce este verso 17 y dice:
Es preferible, fíjense la expresión que usa, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Ahora, si vemos nuevamente el verso 17, después de que usa la palabra o la expresión es mejor que padezcáis por haciendo el bien, va a decir si es la voluntad de Dios, si la voluntad de Dios así lo quiere. Es importante entender que Dios ha escogido a los creyentes y aquel que guarda la herencia, esto es nuestro Dios, esa herencia incorruptible, inmarcesible que nosotros tenemos en los cielos, controla absolutamente todo. Si es la voluntad de Dios, esa expresión si es la voluntad de Dios o si la voluntad de Dios así lo quiere, es muy similar a lo que vemos en el capítulo 1, verso 6, cuando Pedro va a decir que si es necesario. Quiere decir que los padecimientos que están atravesando los hermanos a los que Pedro le escribe, muchas veces estos padecimientos que tenemos que enfrentar en nuestras vidas son necesarios y son parte de la voluntad de Dios. Ahora, es importante entender que lo que vemos ahí, que si la voluntad de Dios así lo quiere, indica la posibilidad de que la voluntad de Dios generalmente incluya el sufrimiento, pero no necesariamente que ese sea su deseo para con nosotros. No sé si se entiende. El hacer la voluntad de Dios va a llevar consigo muchas veces sufrimiento. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 16, en el mundo tendréis aflicciones. Eso quiere decir que las aflicciones son parte de nuestra vida, son parte de nuestro caminar y son parte de hacer la voluntad de Dios. Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses en la primera carta, en el capítulo 3, va a decirle que nadie se inquiete a causa de estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que para esto estamos puestos, como los habíamos dicho, como predecimos y como está aconteciendo. Entonces los padecimientos son parte de la vida cristiana, son parte de nuestro caminar, son parte de hacer la voluntad de Dios. Y aunque sean parte o sea la voluntad de Dios, no quiere decir eso, no está expresando eso, que es el deseo de Dios que nosotros suframos. Si pasamos por padecimientos, es únicamente porque es necesario. Y ya estuvimos desarrollando un poco el término es necesario cuando vimos el capítulo 1. ¿Por qué necesario? Porque nuestra fe está siendo purificada a través de las situaciones y circunstancias que atravesamos en esta vida. El cristiano que pasa por tribulaciones, el cristiano que padece por hacer la voluntad de Dios, su fe está siendo purificada, su fe está siendo perfeccionada. Y si vemos el capítulo 5, versículo 10, un momentito, 5:10, Pedro va a decir, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, él mismo. ¿Qué está haciendo Dios a través de los padecimientos? Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 4 cosas que son necesarias en nuestra vida cristiana, que nos ayudan a poder ser transformados y a poder llegar a alcanzar esa gloria eterna a la cual fuimos llamados. Por eso, muchas veces padecemos porque es necesario y porque es la voluntad de Dios. Padecemos porque Dios está trabajando en nuestras vidas, moldeando nuestro carácter, moldeando nuestras vidas al punto que lleguemos a ser el reflejo de Él en cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos desarrollar el carácter de Dios? Siendo compasivos, siendo amigables, siendo misericordiosos, no devolviendo mal por mal, sino es a través de ciertas circunstancias que nos exponen a actuar como Cristo actuó. Por eso es mejor que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. Todas las cosas que nosotros pasamos están bajo el control y bajo la soberanía de Dios. Eso quiere decir que parte de los padecimientos son necesarios y muchas veces son la voluntad de Dios para seguir trabajando en el desarrollo de nuestras vidas. Eso no quiere decir bajo ningún concepto que Dios busca, que Dios espera, que Dios desea
el sufrimiento nuestro. Pero los cristianos pueden experimentar sufrimiento, pero si así ocurre, debemos analizar primero si viene por hacer el bien. Y recordemos que en todo momento, que ninguna situación se escapa de la soberanía de Dios. Eso quiere decir que Dios tiene el control de absolutamente todo. Amén. Ahora bien, lo que debemos analizar y lo que vamos a ver un poquitito más adelante es si los padecimientos que enfrentamos son producto de hacer el bien. Ahora, cuando Pedro dice si la voluntad de Dios así lo quiere, la voluntad, la palabra voluntad que vemos ahí, tiene que ver con determinación, propósito, voluntad, decreto. Eso quiere decir que lo que estamos enfrentando en nuestras vidas, por agradar a Dios, por hacer la voluntad de Dios, si sufrimos por hacer el bien, si sufrimos por hacer lo correcto, esto quiere decir que Dios así lo ha determinado, que Él está trabajando conforme a sus propósitos y decretos. Eso quiere decir que lo que tú estás pasando es para desarrollar el plan de Dios en tu vida. Así Dios lo ha determinado y Dios está actuando conforme a sus propósitos. ¿Por qué? Porque la palabra voluntad tiene que ver con eso, con determinación, con propósito, con decreto. Dios así lo ha establecido, Dios así lo ha determinado. Por eso nosotros debemos aceptar la voluntad de Dios. Por eso nosotros hacemos la voluntad de Dios aún en medio de aflicciones, de dolor, de tristeza, de prueba. Aceptamos lo que Dios ha determinado y el trabajo nuestro es seguir haciendo el bien, seguir reflejando el carácter de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, es importante entender ese término, si la voluntad de Dios así lo quiere. Para Pedro, es relevante resaltar la voluntad de Dios, como dije hace rato, por ejemplo, en el capítulo 2, verso 15. Capítulo 2, verso 15. ¿Cómo comienza? Porque esta es la voluntad de Dios. Recuerde que el 2:15 está en medio de este pasaje. Los hermanos están sufriendo, producto de los gobernantes, los superiores, aquellos que están puestos por Dios, aquellos que están en eminencia. Recuerde que están siendo perseguidos por el emperador Nerón. Sin embargo, el cristiano debe hacer el bien en medio de ese contexto, porque lo que está atravesando, lo que está viviendo, es parte de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios así lo quiere. También vemos el mismo concepto, la misma idea de la voluntad de Dios en el capítulo 4, verso 2. Capítulo 4, verso 1, Cristo padeció por nosotros en la carne. Capítulo 4, verso 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino cómo desarrolla la vida el cristiano. Final del verso 2. Sino conforme a la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios así lo quiere, porque esta es la voluntad de Dios, y desarrollamos nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces, para Pedro es importante que los hermanos a los que él le escribe, que están padeciendo, puedan entender que lo que están viviendo, como es producto de hacer el bien, es la voluntad de Dios, y que en medio de los padecimientos sigan desarrollando sus vidas conforme a los propósitos de Dios, conforme a la determinación de Dios, conforme a lo que Dios ha establecido. La misma idea vemos en el capítulo 4, verso 19. Capítulo 4, verso 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Cuál es la idea del 4:12? Exactamente la misma. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Entonces nosotros podemos ver la soberanía de Dios en cada una de las cosas que nosotros vivimos. Entendemos que la voluntad de Dios es que enfrentemos estas situaciones cuando estas situaciones son producto de que nosotros vivamos haciendo el bien.
No es la voluntad de Dios que nosotros suframos por haber hecho lo malo. Esa no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que el cristiano padezca por, como dice el capítulo 4, verso 15, así que si ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o por entrometerse en lo ajeno. No es esa la voluntad de Dios. Ahora, los padecimientos que son producto de hacer el bien, de seguir lo bueno, de agradar a Dios, de hacer lo que Dios ha establecido, podemos decir que estamos en una circunstancia y en una situación que es necesario para que Dios trabaje en nuestra vida, para que Dios nos moldee, para que Dios nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca, nos establezca, para que Dios purifique nuestra fe. Por lo tanto, es la voluntad de Dios. Y como tal, debemos aceptarla y debemos desarrollar nuestras vidas, aún en medio de esas circunstancias, como Dios así lo quiere. ¿Se entiende? Es claro, pero cuando va a hablar a lo largo de toda la carta, si la voluntad de Dios así lo quiere, si Dios así lo quiere. El 4:19 que acabamos de leer, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. No escapa la circunstancia que estamos viviendo, producto de hacer el bien, de la soberanía de Dios. Por eso, a aquel que sufre por hacer lo bueno, a aquel que sufre según la voluntad de Dios, ¿cómo lo considera Dios? En este mismo pasaje en el capítulo 3. En el capítulo 3, ¿cómo lo considera Dios? Verso 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿cómo nos considera Dios? Bienaventurados. Y cuando desarrollamos el verso 14, dijimos que la palabra bienaventurado tiene que ver con supremamente dichoso. Somos dichosos cuando, aún en medio de las situaciones adversas, entendemos que estamos desarrollando la voluntad de Dios en nuestras vidas. Somos dichosos cuando soportamos y pasamos por momentos de aflicción de acuerdo a la voluntad de Dios. De hecho, no solamente lo va a decir aquí en el capítulo 3, verso 14, sino que en el capítulo 4, verso 13 y verso 14, mira lo que dice, capítulo 4, verso 13 y verso 14. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Verso 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Somos bienaventurados cuando por seguir el bien, cuando por hacer la voluntad de Dios, padecemos, somos vituperados o pasamos por aflicción. Volviendo al capítulo 3, verso 17, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. ¿Cómo termina el verso 17? Que haciendo el mal. Hay un claro contraste entre dos conductas totalmente opuestas. Una cosa es padecer por hacer el bien, otra cosa es padecer por hacer el mal. Son dos padecimientos total y absolutamente distintos. Son dos padecimientos de dos vidas y de dos conductas contrarias. La palabra mal que usa Pedro ahí en el verso 17 tiene que ver con ser malhechor o con lastimar o con pecar, hacer mal. ¿Cuál es el sentido y por qué es importante en el contexto de la primera carta de Pedro esta expresión? Porque en medio de los sufrimientos, en medio de los padecimientos que están atravesando los hermanos, ¿cuál es la reacción natural que tenemos todos nosotros? La reacción natural en medio de los sufrimientos, sobre todo cuando hablamos de sufrimientos injustos, es de devolver mal por mal, es de querer lastimar a aquellos que nos hacen daño, es de actuar mal en contra de aquellos que también actúan mal contra nosotros. Sin embargo, el llamado que Pedro hace a lo largo de todo el pasaje es a mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Y eso tiene que ver e incluye a aquellos que nos hacen daño.
El cristiano hace el bien, el cristiano no actúa mal, el cristiano no daña, incluso a aquellos que nos quieren o desean mal contra nosotros. Vemos en el capítulo 3, en el verso 8, finalmente ser todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, no devolviendo mal por mal. No devolviendo mal por mal. Entonces, la reacción nuestra, la vida nuestra, la conducta nuestra debe ser el reflejo de Cristo en nuestras vidas. Debemos hacer lo correcto, debemos padecer haciendo el bien, debemos imitar a Cristo en ellos. Recuerde que en el capítulo 2, en el verso 21, capítulo 2, verso 21, hay un llamamiento ¿a qué? A seguir el ejemplo de Cristo, a seguir sus pisadas. ¿En cuanto a qué? En cuanto a los padecimientos por hacer lo bueno. Verso 21 del capítulo 2, porque para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Eso quiere decir que seguimos el ejemplo de Cristo en cuanto a la conducta que desarrollamos, aún en medio de los padecimientos. Y aunque el hacer el bien traiga consigo el hecho de tener que sufrir, seguimos desarrollando la voluntad de Dios en nuestra vida, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien que haciendo el mal. Hay un claro contraste, y Pedro es enfático en separar la conducta y el sufrimiento. ¿Por qué digo esto? Lo que leímos hace unos minutos en el capítulo 4, en el verso 15 y verso 16, hay un contraste. Así que ninguno de vosotros padezca como malhechor, ladrón, como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, ahí está el contraste, el padecer por el mal o el padecer por el bien. Si padecemos por el mal, esa no es la voluntad de Dios. Pero si alguno padece como cristiano, ¿qué debe hacer según el verso 16 del capítulo 4? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Glorificamos a Dios con nuestras conductas, aun en medio de los padecimientos. Entonces, la pregunta que nosotros debemos hacernos en medio de cualquier circunstancia adversa que estemos viviendo, ¿es la voluntad de Dios que esté pasando por esto? ¿Cómo puedo saberlo? La manera como lo sabemos es si lo que estamos sufriendo es producto de hacer el bien. Si lo que estamos sufriendo es producto de hacer el bien, entonces no se avergüence y glorifique a Dios por ello. Si usted está padeciendo según la voluntad de Dios, encomiende su alma al fiel Creador y siga haciendo el bien. Amén. Eso es lo que vemos a lo largo de toda la carta y ese es el desarrollo de lo que vemos aquí en el verso 17. Ahora bien, ¿cuál debe ser la razón o la motivación del cristiano a padecer por hacer lo bueno? ¿Qué es lo que nos debe motivar a nosotros a padecer por hacer lo bueno? ¿Por qué es necesario? ¿O qué es lo que nos impulsa a hacerlo? Miren el verso 18. Verso 18. ¿Cómo comienza? Comienza con un ¿por qué? Termina el verso 17 diciendo que es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció. Entonces la motivación que tiene el cristiano es que Cristo también padeció. Cristo también padeció por seguir lo bueno, por hacer el bien, por hacer la voluntad de Dios. Entonces vemos en el verso 18 la respuesta o la motivación que debe tener el cristiano para sufrir por hacer lo bueno.
Cristo también padeció. Para explicar el sufrimiento, que tienen los cristianos, pero va a ocupar el ejemplo de Cristo, ahí en el verso 18. Le voy a pedir a mi hermano Jorge si me puede ayudar a leer el verso 18. Sí, 3:18. Hermano, estamos en 1 de Pedro 3:18. Sí, primera de Pedro 3:18. Sí, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ok, fíjense, siendo a la verdad muerto en la carne. Denme un segundito. Aquí estamos de vuelta, es que se va a apagar el computador. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ya vamos a hablar un poco de eso. Vamos a concentrarnos primero en la primera parte del verso 18. Pero va a usar el ejemplo de Cristo para hablarle a los hermanos a los cuales les escribe. Pero va a usar el ejemplo de Cristo como lo vemos en el principio del verso 18. Ahora bien, vamos a desarrollar el verso 18 para explicar que sufrir por haber hecho lo bueno es mejor que sufrir por haber hecho el mal, pero recurre al ejemplo de Cristo. Cristo sufrió evidentemente, claramente, por hacer el bien. ¿Cómo sabemos que Cristo sufrió? A lo largo de toda la carta, Pedro va a hablar no solamente de los padecimientos de los destinatarios, sino que Pedro le va a decir a los destinatarios que Cristo también sufrió por hacer la voluntad de Dios. Mire, por ejemplo, capítulo 1, verso 11. Capítulo 1, verso 11. Bueno, leamos desde el 10 para entender un poco la idea. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, ¿qué cosa? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En el capítulo 2, verso 21, que leímos hace un momento, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Cristo padeció por nosotros. Capítulo 3, verso 18 que estamos viendo, porque también Cristo padeció por nosotros. Capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Capítulo 5, verso 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Entonces, si hay algo que Pedro nos muestra a lo largo de toda la carta, es que no solamente los destinatarios están sufriendo por hacer la voluntad de Dios, sino que también Cristo padeció, Cristo también sufrió. Al sufrir de esta forma, el cristiano se identifica con Cristo. El cristiano se identifica con Cristo. Según Pedro, esta identificación será completamente ¿cuándo? En la resurrección. Padecemos en esta tierra, sufrimos por hacer la voluntad de Dios. Nos identificamos con Cristo a través del sufrimiento, pero esa forma de identificarnos total y completamente va a ser en el momento de la resurrección. Sin embargo, lo que pasamos aquí, los sufrimientos que atravesamos aquí por hacer la voluntad de Dios, nos identifica totalmente con Cristo. De hecho,
en el capítulo 4, versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Somos participantes de los padecimientos de Cristo cuando el sufrimiento que atravesamos es producto de hacer el bien, de hacer la voluntad de Dios. Entonces, Pedro va a usar el verso 18 para mostrar, para reforzar el concepto de que es mejor que padezcamos haciendo el bien que haciendo el mal. ¿Por qué? Porque esos padecimientos nos hacen identificarnos total y absolutamente con nuestro Salvador, quien también padeció. Ahora, hay otra cosa importante, hay otra cosa que es muy importante para Pedro y que es muy importante que los destinatarios puedan entenderlo. El eje de toda la carta se va a desarrollar en esto: los sufrimientos, pero después de los sufrimientos vienen las glorias. Eso quiere decir que si el cristiano se identifica con Cristo en los padecimientos, también, al igual que Cristo, nosotros vamos a recibir después de los padecimientos las glorias. Todo el eje de la carta va a hablar y va a resaltar de eso, de los sufrimientos, pero después de los sufrimientos vienen las glorias. Esa gloria, cuando la vemos reflejada por lo menos en Cristo. ¿Cristo padeció? Sí. ¿Cristo murió? Sí. ¿Producto de hacer el bien? ¿Cristo fue sepultado? Sí. ¿Pero dónde vemos la gloria? Que al tercer día se levantó de entre los muertos y venció la muerte con poder para recibir gloria eterna. Después de los sufrimientos vienen las glorias. Si nosotros vemos ese concepto, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 11, que leímos hace unos minutos, 1:11. Dice el 1:11 de esta manera: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ello, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos, y después de los sufrimientos, ¿qué? Y las glorias que vendrían tras ellos. Sufrimiento y gloria. Sufrimiento y gloria. Si hay algo que nos refleja el verso 18 del capítulo 3 que estamos considerando, es que Cristo sufrió por los pecados de nosotros. Cristo sufrió por nosotros, pero después de su sufrimiento vinieron las glorias. El cristiano que se identifica con el sufrimiento de Cristo por hacer la voluntad de Dios, el cristiano que sigue el ejemplo de Cristo, después de los sufrimientos, ¿qué va a disfrutar? 5:10. 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a ¿qué? A su gloria eterna en Jesucristo. ¿Cuándo vamos a disfrutar de esa gloria eterna? Según el verso 10. Después de que hayamos padecido por un poco de tiempo. Eso quiere decir que después de los sufrimientos vienen las glorias. Así que, hermanito lindo, si usted está pasando, atravesando por un momento de aflicción, si usted está siendo atribulado, si usted está padeciendo por hacer la voluntad de Dios, recobre fuerza, entendiendo que nos identificamos con Cristo en los padecimientos. Somos participantes de los padecimientos de Cristo. Y que al igual que Él, después de los sufrimientos, vamos a poder disfrutar de la gloria eterna en Jesucristo. Amén. Y cuando uno ve esto, entendemos así por qué, por ejemplo, Pedro y Juan en Hechos capítulo 5 fueron azotados, encarcelados y salieron de allí
gozosos, después de haber sido azotados mucho, después de haber sido amedrentados, después de haber sido encarcelados, después de haber sido perseguidos, dice el texto, que salieron de allí gozosos. ¿Y por qué salieron gozosos? De haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre. El sufrimiento que es producto de hacer la voluntad de Dios debe ser un sufrimiento que, aunque ilógicamente, produce gozo en nuestros corazones. Por eso Pedro va a hablar en el capítulo 1, verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Por eso en el capítulo 1, verso 8, nos va a hablar de un gozo inefable y glorioso. Mire el capítulo 1, verso 8. A quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. ¿Cómo podemos hablar de gozo inefable, de un gozo que no se puede describir en medio de tanto dolor y tanto sufrimiento? Porque el sufrimiento es producto de hacer la voluntad de Dios. Porque los padecimientos por hacer el bien nos identifican con Cristo y porque entendemos que después de los sufrimientos vienen las glorias. Así que, hermanito, sea paciente y no permita, por más fuerte que sea las circunstancias que usted esté viviendo, que su fe mengue. 4:13. Siéntase gozoso por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Padecimientos, glorias. Padecimientos, glorias. ¿Cuántos quieren disfrutar de la gloria eterna en Jesucristo? ¿Cuántos queremos recibir el llamamiento que vemos en el capítulo 5, versículo 10, para poder disfrutar de su gloria eterna en Jesucristo? Debemos padecer por un poco de tiempo. Amén. Así que esa es la fórmula que vemos. Ahora, en el 3:18, volviendo al 3:18 y concentrándonos en el capítulo 3, verso 18, ¿Cristo sufrió por quién? ¿Por él? No. Cristo sufrió, según el verso 18, por nosotros. Cristo sufrió por nosotros. Esta fórmula era bien conocida en el Antiguo Testamento. Se realizaban ofrendas por el pecado, ofrendas que se realizaban en el Antiguo Pacto. Es una fórmula de expiación sustitutoria. ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué consistía? En que la víctima que muere lo hace por los pecados de otro. Así que usamos esa fórmula ya conocida por ellos. Cristo sufrió, Cristo padeció y Cristo murió por nosotros. Cuando Cristo sufrió, era inocente. Y no solamente era inocente, sino que además decidió él sufrir por los pecados de otros. Vamos a ver. Se nos va acabando el tiempo y aún no entramos en la materia que queríamos desarrollar. Pero vamos a ver cuatro cosas. Cuatro cosas importantes que debemos ver en el verso 18. La primera cosa es que Cristo padeció. Ya la desarrollamos. La segunda cosa importante que vamos a ver en el verso 18 es ¿quién sufrió y por quién sufrió? El justo por los injustos. El justo por los injustos. El sufrimiento de Cristo no fue por él. Lo que quiere decir que el sufrimiento que es de acorde a la voluntad de Dios es por hacer lo justo. Ahora bien, ¿qué significa la palabra justo que Pedro usa ahí en el verso 18? La palabra justo tiene que ver con inocente, santo. El cristiano debe desarrollar una conducta santa que lo lleve a sufrir siendo inocente. La palabra injusto que usa ahí tiene que ver con malo, malvado, con pagano. Lo que quiere decir que el sufrimiento nuestro debe ser por vivir una vida apartada para Dios, de tal manera que nos lleve a sufrir de manera inocente.
por aquellos que quieren hacer daño. Si hay algo que Pedro va también a reforzar en toda la carta es el bueno padece por el malo, el justo y el injusto, la justicia y la injusticia. Son conceptos que vemos a lo largo de toda la carta. Por ejemplo, mira el capítulo 2, verso 19. Al final. Bueno, leamos el 19 entero. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Miren el verso 23 al final. Sino encomendaba la causa ¿a quién? Al que juzga justamente. Capítulo 3, verso 18. El justo por los injustos. Entonces lo que vemos, podemos seguir viendo ejemplos, pero por tiempo no vamos a ver todo lo que Pedro va a hablar. Aquí tiene que ver con el bueno padeciendo por el malo, el bueno padeciendo injustamente, el justo por los injustos, la justicia y la injusticia. Lo que vemos en el verso 18 de que el justo padece por el injusto es el concepto de lo que vemos en la profecía de Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, en el verso 11, va a decir, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El siervo justo va a justificar a muchos, llevando la iniquidad de ellos. Eso quiere decir que el sufrimiento de Cristo fue por los injustos. Ahora bien, ¿con qué propósito? Y esto es importante. La tercera cosa importante que vemos en el verso 18. ¿Con qué propósito? Y esto nos va a ayudar a ser pacientes en medio de los padecimientos. Esto nos va a ayudar a aguantar, a mantenernos firmes, a seguir desarrollando la voluntad de Dios en medio de los padecimientos. ¿Con qué propósito padeció Cristo según el verso 18? El justo por los injustos. Ahí está el propósito. ¿Cuál es el propósito? Llevarnos a Dios. Eso quiere decir que el padecimiento nuestro por hacer la voluntad de Dios debe ser con el firme propósito de conducir, de guiar, de acercar a Dios, incluso a aquellos que nos hacen daño. El ejemplo nuestro de desarrollar una buena conducta en medio de los sufrimientos, el ejemplo nuestro de seguir, de hacer el bien, de hacer lo bueno, el ejemplo de Cristo que nosotros debemos imitar, de soportar, de aguantar, de sufrir de manera injusta, es con el propósito de llevar a otros a Dios. Cristo no sufrió por él. Cristo no sufrió por sus pecados. Cristo sufrió, aguantó y soportó, puso su vida por el rescate de muchos. Amén. Entonces el sufrimiento nuestro debe ser un sufrimiento con el mismo propósito. La palabra que usa Pedro para llevarnos es guiar hacia adelante. El sufrimiento nuestro debe impulsar a otros a acercarse a Dios. El sufrimiento nuestro debe guiar a otros, conducir a otros a Dios, conducir a otros a la presencia de Dios, acercarse a Él. Su sufrimiento nos guió a Dios, nos condujo al Padre, nos acercó a Él. Jesús murió para poder salvarnos a nosotros del abismo que había entre Dios y nosotros, tomándonos de la mano, llevándonos a través de un territorio enemigo para presentarnos delante de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Que cada vez que usted sufre, hermanita Silvia, cada vez que usted sufre, hermanita María Chávez, hermanita Emma o hermanito Jorge, nuestro sufrimiento debe ser con el propósito, aguantamos, soportamos para acercar a aquel que nos causa sufrimiento o a aquellos que ven nuestros padecimientos al Señor. Por ejemplo,
parece que no vamos a poder desarrollar todo lo que queríamos. Pero, por ejemplo, en el capítulo 2, verso 18, ¿por qué el criado debe sujetarse con todo respeto a sus amos, incluso a aquellos que son difíciles de soportar? ¿Por qué lo soporta? Porque su buena conducta, su paciencia, el amor con que el criado trata a su amo, aunque él lo trate mal, va a terminar haciendo que este amo se acerque a Dios. Recuerde que el propósito del sufrimiento es llevar a los otros a Dios. Recuerde que según el capítulo 2, verso 12, mantenemos buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, ¿dónde van a terminar? Glorificando a Dios. Por eso, hermanito, ármese de paciencia. Mire el ejemplo de Cristo y siga haciendo la voluntad de Dios, para que a través de su conducta otros puedan llegar a glorificar a Dios, para que a través de su buena conducta podamos conducir, guiar hacia adelante, acercar a otros a Dios. Ese es el propósito por el cual Cristo sufrió, y ese debe ser el propósito por el cual nosotros debemos de sufrir. Amén. Cristo sufrió por nosotros. Cristo padeció por nosotros. Y ahora, gracias a ese sufrimiento, nosotros podemos decir que fuimos llamados a su gloria eterna en Jesucristo. Eso quiere decir que el sufrimiento de Cristo fue con el único propósito de llevarnos a su gloria eterna. Esa sería la tercera cosa importante que vemos en el verso 18. La primera, que Cristo padeció. La segunda, que Él fue el justo por los injustos. La tercera tiene que ver con el propósito para llevarnos a Dios. Y la cuarta cosa que vamos a desarrollar, aunque no sé si nos dé el tiempo, la cuarta cosa tiene que ver con la última expresión que Pedro va a usar en el verso 18. ¿Cuál es la última expresión que Pedro va a usar en el verso 18? Después de habernos indicado el propósito por el cual sufrió, va a decir, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque si entendemos la última expresión que Pedro usa en el verso 18, vamos a poder comprender de una mejor manera lo que Pedro va a introducir en el verso 19 y verso 20, que generalmente produce mucha confusión. Va a ser importante que nosotros podamos tener un buen entendimiento de lo que Pedro se refiere cuando dice muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Y por qué es importante tener un buen entendimiento de esto? Porque el verso 19 comienza diciendo en lo cual. ¿A qué se refiere en lo cual? A esa condición. Vamos a tratar de desarrollarlo, aunque le voy a robar unos minutos, porque ya casi es el tiempo. Vamos a tratar de desarrollarlo. Cuarta cosa que vemos en el verso 18, siendo a la verdad muerto en la carne. La expresión siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, es la cuarta cosa que vemos importante en lo que Pedro desarrolla en este versículo 18. La muerte de Cristo, escuche bien esto, la muerte de Cristo no acabó con él, no acabó con él. La muerte de Cristo no lo venció, la muerte no lo pudo detener, el sepulcro no lo pudo retener. Del mismo modo que la muerte no acabará con el cristiano que sufre. ¿Por qué Pedro pone eso ahí? Para hacerle entender a los hermanos que aunque muramos producto de los padecimientos, la muerte no acabó con Cristo, la muerte no va a acabar con nosotros. Amén. La muerte no venció a Cristo, la muerte no acabó a Cristo, no acabó con Cristo, la muerte no va a acabar con nosotros.
muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Qué quiere decir esa expresión? Muerte en la carne. Obviamente se refiere a la crucifixión de Cristo, a la crucifixión de Cristo. Está hablando de la muerte de Cristo en la cruz. Cristo físicamente padeció al punto que llegó a morir por cada uno de nosotros. Entonces la expresión muerto en la carne tiene que ver con los padecimientos de Cristo que lo llevaron a morir. Ahora, no produce mucha confusión el entender muerto en la carne, pero sí produce mucha confusión a qué se refiere vivificado en el espíritu. Y eso es lo que queremos analizar y nos vamos a detener un poco en eso. Sin embargo, me parece que por la hora vamos a dejarlo aquí. Y vamos a entrar la próxima semana a hablar de este último concepto del verso 18. ¿A qué se refiere con muerto en la carne, vivificado en espíritu? ¿Por qué? Porque pudiera decirles rápidamente a qué se refiere, pero quiero mostrarles, por ejemplo, qué significa la palabra vivificado. ¿Qué significa la palabra vivificado? Y cuál es el uso que se le da a la palabra vivificado en el Nuevo Testamento. Incluso es interesante poder ver el verso 18 en otras versiones. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional traduce el verso 18 como porque Cristo murió una vez y para siempre. Perdón, verso 18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todos, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. El Espíritu hizo que volviera a la vida. ¿Una referencia a qué? A la resurrección. Entonces, lo que Pedro nos va a mostrar en el verso 18 tiene que ver con la muerte de Cristo, pero con su resurrección. La palabra vivificado es una palabra que se usa en el Nuevo Testamento para hablar de vida, de la resurrección. No solamente la Nueva Versión lo traduce así. La Biblia de lenguaje sencillo va a transmitir, va a referirse así a la última parte del verso 18. Él era bueno e inocente y sufrió por los pecadores para que ustedes pudieran ser amigos de Dios, los que mataron a Cristo y destruyeron su cuerpo, pero Él resucitó para vivir como espíritu. La Dios habla hoy traduce de esta manera: Él era inocente, pero sufrió por los malos para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió, pero resucitó con una vida espiritual. La Biblia de las Américas traduce casi de la misma manera que la Nueva Versión Internacional, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La Nueva Traducción Viviente dice: murió por los pecados para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en espíritu. ¿Cuál es el punto? Lo que Pedro está hablando aquí en el verso 18 tiene que ver con la muerte, pero con la resurrección de Cristo. Cristo padeció y murió, sí, muerto en la carne, pero resucitó. Entonces va a hablarnos el final del verso 18. La palabra vivificado tiene que ver con eso, con tener vida, con la resurrección. De hecho, hay varios pasajes en los que en el Nuevo Testamento se usa la palabra vivificado. Por ejemplo, Juan 5:21. Juan 5:21. Juan 5:21, el Evangelio de Juan 5:21 dice: porque el Padre levanta a los muertos y les da vida. Esa palabra
le da vida, es la misma palabra que se usa, pero para vivificado. El Padre levanta a los muertos y le da vida. ¿Una referencia a qué? A la resurrección. ¿Cuál es el eje de la carta? Los sufrimientos y después de ellos vienen las glorias. ¿Cuándo vemos la gloria realmente? La gloria de Cristo se ve en su resurrección. Entonces, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, es una referencia a la resurrección de Cristo. Cristo padeció, Cristo murió, Cristo, su cuerpo murió, pero Él resucitó. Es una referencia entonces a la resurrección de Cristo, según lo que vemos en todos los pasajes que en el Nuevo Testamento se usa. Por ejemplo, otro pasaje. Romanos capítulo 4, verso 17. Romanos capítulo 4, verso 17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si son. Esa palabra da vida. Y fíjese, da vida a quién? A los muertos. Es una palabra que se usa para resurrección. Es la misma palabra que Pedro usa para vivificado. Es la misma palabra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos da a entender esto? Que la expresión muerto en la carne y vivificado en espíritu es una referencia a la muerte de Cristo en la cruz, pero a la resurrección de Él. Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros entendamos eso? Aunque no es el tema central de este verso. El tema central de este verso, y de hecho que tiene que ver con el tema central de la carta, es los sufrimientos que conducen a otros a Dios. El sufrir, el padecer, el justo por los injustos para llevarlos a Dios. Ese es el tema. Ahora, ¿necesitamos explicar lo que Pedro dice? Sí. Sin embargo, no es el tema principal, aunque como causa intriga, lleva a muchos a concentrarse específicamente solamente en ello. Sin embargo, el tema no tiene que ver específicamente con eso. En Primera de Corintios también se usa la misma palabra. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 45. Primera de Corintios 15, 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, el espíritu vivificante. La palabra vivificante tiene que ver ahí con la misma palabra que usa Pedro ahí en el 3:18. No sé si se entiende lo que quiero transmitir, pero el sentido de lo que vemos de vivificado tiene que ver con la condición de Jesús ya resucitado. Ya resucitado. ¿Por qué es importante entender esto? Porque el verso 19 va a comenzar diciendo, ¿qué dice el verso 19? 3:19 de Primera de Pedro. En el cual, ¿cuál es el sentido de esa expresión en el cual? En esa condición. En esa condición. ¿En cuál condición? Resucitado. ¿Se entiende? Muerto en la carne, vivificado en espíritu. Crucifixión, resurrección. En esa condición, resucitado. Verso 18, 19. Fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y aquí surge algunas inquietudes, algunas preguntas. Lo primero que quiero decir es que
Jesús, en la condición de resucitado, va a ir a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Cuál es el sentido de la palabra predicar? ¿Está hablando Pedro de una segunda oportunidad después de la muerte? Por supuesto que no, puesto que eso contradice todo lo que vemos en la Escritura. Está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio. Cada uno debe dar cuenta a Dios de sí, de lo que haya hecho mientras estemos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero no está hablando de una segunda oportunidad después de la muerte. La palabra predicar que usa Pedro en el verso 19 tiene el sentido de proclamar. ¿Qué fue Jesús a proclamar? ¿Qué fue lo que fue a anunciar? Jesús fue a proclamar su victoria. Jesús fue a proclamar su victoria. Y eso refuerza el concepto de que la palabra vivificado tiene que ver con el Jesús ya resucitado. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de proclamar una victoria sobre la muerte sin haber resurrección. En la resurrección nosotros podemos decir que nuestro Salvador venció la muerte, no antes. No podemos hablar de victoria si aún el cuerpo de Cristo estuviera en el sepulcro. Entonces él fue, según el verso 19, a proclamar su victoria en la condición de resucitado. Aquí estoy, vencí la muerte y la vencí con poder. ¿A quiénes fue a predicar? A los espíritus encarcelados. Espíritus encarcelados. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? Bueno, esto me ayudó y me enseñó mi hermano querido Masaru Guzmán. Aprovecho de darle las gracias también por el apoyo. Los espíritus encarcelados, hay una cierta confusión. ¿Por qué? Porque en el verso 19 habla de espíritus encarcelados, pero en el verso 20 habla de personas. ¿Se referirá a lo mismo o dos cosas distintas? Son preguntas que nosotros tenemos que hacernos. Sin embargo, antes de ver eso, en el verso 20 dice los que en otro tiempo desobedecieron. Jesús fue a anunciar, a proclamar su victoria a aquellos que en otro tiempo desobedecieron. ¿Cuándo? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca. ¿Está diciendo Pedro que Jesús fue en el Espíritu a través de Noé a predicarle a ellos? No es eso lo que Pedro está diciendo. Pedro está diciendo que el Jesús que murió y resucitó fue a proclamar su victoria. ¿A quiénes? A aquellos que desobedecieron. ¿Cuándo desobedecieron? En el tiempo de Noé, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a entender este verso? Primero, el tiempo en el que Jesús fue, o en la condición en la que Jesús fue vivificado. Para algunos piensan, algunos creen, estos son probabilidades, que Jesús fue en el periodo entre que estuvo muerto y resucitó. Sin embargo, si la palabra vivificado es la condición de resucitado, no se ajusta mucho a ese pensamiento. Si lo que Jesús fue a proclamar fue su victoria, no se ajusta mucho a la probabilidad de pensar de que Jesús fue en el periodo entre tanto que murió y resucitó. Otros expresan que
se está refiriendo a que Jesús estaba en espíritu con Noé mientras que Noé le predicaba a las personas. Eso no es lo que está diciendo Pedro, aunque es una probabilidad que dan algunos comentaristas. El sentido de lo que vemos en el verso 19, aunque otra vez, y perdón que sea enfático en esto, no es el tema principal de este verso, ni es el tema del pasaje. Lo que nos ayuda a tener una mejor comprensión es entender la palabra vivificado, porque nos dice la condición en la que Jesús fue a predicar a esos espíritus encarcelados. Jesús fue a predicar o a proclamar su victoria. No puede hablar de victoria sin resurrección. Y la palabra vivificado, como lo vimos, se usa en el Nuevo Testamento para hablar de vida, de resurrección. Entonces, en esa condición, Jesús fue y predicó. ¿A quiénes? A los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son? Los que desobedecieron. ¿Cuándo desobedecieron? En el tiempo de Noé. Lo que está expresando Pedro es que Jesús fue a proclamar su victoria. ¿Por qué habla de Noé? ¿Y por qué usa esto? ¿Por qué usa esto en ese tiempo? Ahí te pone mi hermano Jorge, Jesucristo fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. ¿Por qué usa Pedro esto? ¿Por qué introduce a Noé? ¿Qué sentido tiene? Porque de ahí va a tener argumento para decir lo que va a decir en el verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Vamos a ver esto con un poco más de calma la próxima semana. Vamos a ver un poco más de calma la próxima semana. El final del verso 20, verso 21 y verso 22. Sin embargo, es importante que nosotros nos quedemos con esto. Es mejor padecer por hacer el bien que padecer por hacer el mal. Cristo padeció. Somos participantes de los padecimientos de Cristo cuando sufrimos por hacer el bien, cuando sufrimos por hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito de los padecimientos? Conducir, guiar, acercar a otros a Dios. Por eso, en medio de los sufrimientos, gócese, tenga paciencia, porque estamos siendo participantes de los padecimientos de Cristo y el resultado de tu sufrimiento va a ser que otros terminen glorificando a Dios. Recuerde que los padecimientos en Primera de Pedro y los padecimientos por hacer la voluntad de Dios son injustos. El justo padeció por los injustos. Así que no se sorprenda si usted está padeciendo injustamente. Que lo que vivamos en esta vida sea conforme a la voluntad de Dios. Que lo que vivamos, sea bueno o sea malo, sea consecuencia de hacer el bien, de seguir el bien. Lo que Pedro nos muestra en el final del verso 18, verso 19 y verso 20, tiene como propósito darle ánimo a los hermanos a los que le escribe, haciéndole entender que la muerte no pudo vencer a Cristo. Eso quiere decir que aunque suframos al punto de morir, la muerte no va a acabar con nosotros. Pues así como Cristo resucitó, nosotros también vamos a vencer la muerte, al igual que Él. Amén. Cristo fue victorioso. El cristiano, aún sufriendo hasta la muerte, no deja de ser participante de los sufrimientos de Cristo y de la victoria de Él. Recuerde que el eje de la carta, después de los sufrimientos vienen las glorias. Así que sea paciente, hermanito lindo, en medio de su sufrimiento. Aguante un poco, que después de que todo esto pase, vamos a poder disfrutar de su gloria eterna en Jesucristo, porque para eso nos llamó, según el capítulo 5, versículo 10. Que Dios me lo bendiga. Busca primero